significa el tener las llaves del reino, ¿ya? En el sentido de la predicación y también el esfuerzo evangelístico y todo lo que hace la iglesia para poner al alcance de las personas la verdad del evangelio. Y eso es lo que hace que se use la figura de la llave. La iglesia abre la puerta para el reino de los cielos a las personas. A diferencia de los escribas, de los intérpretes de la ley, que Jesús los acusó de haber usurpado la llave y de haber cerrado la puerta. ¿Ya? Cuando una iglesia y el mensaje fiel está abriendo las puertas del cielo para las personas. Usa la llave que Jesús le ha dado para abrir, para que las personas puedan acceder al reino de los cielos. Pero cuando una iglesia enseña falsas doctrinas, lo que hace es primero usar esta facultad de abrir, porque no pueden abrir a través de falsas doctrinas, sino cierran el acceso a las personas que desgraciadamente caen en su redes. Por eso es tan importante reconocer el ejercicio que hicimos sobre iglesias verdaderas e iglesias falsas, ¿ya? Entendiendo que las iglesias no son perfectas, pero sí hay una diferencia. Por ejemplo, hay una cosa que a mí personalmente me molesta, que cuando hablan de las iglesias neopentecostales, en realidad me molesta porque las iglesias pentecostales son reconocidamente iglesias que siguen una vida, instan a sus fieles a vivir en santidad y a llevar una vida en santidad. Por lo tanto, a pesar de lo que digan los cesacionistas, las iglesias pentecostales son iglesias verdaderas, no hay discusión al respecto. Cuando alguien quiere ligar estos movimientos falsos a las iglesias pentecostales al poner este título de iglesias neopentecostales, ahí tenemos un problema, ¿ya? Porque uno no puede comparar, por ejemplo, a la iglesia Pare de Sufrir de Brasil y llamarla una iglesia neopentecostal y con eso ligarla a las iglesias pentecostales como si hubiera salido de nosotros. La iglesia Pare de Sufrir de Brasil es una iglesia sincrética, ¿ya? Que amalgama un sinfín de cosas que nosotros llamaríamos a todo eso herejía, ¿ya? Tiene un sincretismo muy fuerte con las religiones autóctonas propias del Brasil. Y usa, y se nota en el uso de cosas que son emblemas. Tierra consagrada de Israel, agua del Jordán, sal de no sé a dónde, ¿ya? Y se centra en la obtención de recursos. No es como las iglesias que son, por definición, los estados las definen dentro de las instituciones sin fines de lucro. La Iglesia Pare de Sufrir de Brasil es una institución de tipo piramidal, donde hay un cabeza máximo y es al que todos le tienen que reportar y tienen que reportarle también los recursos obtenidos. Y otra cosa con la que hace sincretismo es con la ciencia, bueno, no sé si llama la ciencia propiamente tal, del marketing, ¿ya? El fundador de esta iglesia estudió marketing y lo usa muy agresivamente para lograr el crecimiento de esta institución, que yo no la llamaría iglesia, ¿ya? Entonces, ahí hay un problema, ¿ya? Cuando llaman a las iglesias falsas, las llaman iglesias neopentecostales, ¿ya? Porque es otra maniobra más de estas iglesias que desprecian a las iglesias pentecostales, dado que las iglesias pentecostales no las pueden refutar como iglesias, ¿ya? Y ponen a estos falsos movimientos, porque esos son también a esos temas de las iglesias
pentecostal. A ver, nombre que una iglesia pentecostal clásica se ha erigido sobre el enseñarle a las personas sobre ganar prosperidad en este mundo. Eso no es parte de la enseñanza pentecostal. Entonces, tengamos esa discusión y estemos claros como para hacer ciertas correcciones en ese tipo de cosas, ¿ya? Y ahora, aquí hay un tema, y desgraciadamente vamos a tener que seguir haciendo puntos entre lo que dice la palabra del Señor y lo que enseña la principal iglesia cristiana, que viene siendo la Iglesia Católica, ¿ya? Esto no se trata de estar en contra de la Iglesia Católica, porque sí, se trata de poder diferenciar ciertas cosas que nos separan profundamente de la Iglesia Católica en cuanto a la definición de iglesia. Ya hemos visto que hay muchos puntos. Uno de los principales es esta diferencia, ya que ellos reclaman la sucesión apostólica, ¿ya? Si usted se encuentra con algún apologeta, es decir, defensor de la Iglesia Católica, lo primero con lo que le va a salir es con la sucesión apostólica. Ese es su caballo de batalla. Ellos son la Iglesia que fundó a Jesucristo, ¿ya? Y ellos han seguido la sucesión apostólica, que es una línea que lleva de Jesús, los apóstoles, específicamente Pedro, y los padres de la Iglesia, que son los discípulos de los apóstoles que continuaron en la Iglesia, ¿ya? Y posteriormente la aparición de los papas, ¿ya? Una de las cosas que la Iglesia Católica Romana no les dice es que en el principio había la Iglesia en general se regía por los acuerdos que hacían ciertas iglesias muy importantes, ¿ya? Estaba la iglesia de Antioquía, la iglesia de Éfeso, la iglesia principal. Dentro de esa estaba la iglesia de Roma, la iglesia de Jerusalén, ¿ya? Las iglesias del norte de África que habían sido evangelizadas. Por lo tanto, no existía tampoco una única iglesia, una única autoridad. Para temas de doctrina se juntaban en concilios, ¿ya? Y el obispo de Roma era tan importante como el obispo de Antioquía. Durante cientos de años no hay una iglesia superior a las otras, ¿ya? Y aquí es lo que vamos a ver ahora. La iglesia, la supuesta supremacía y liderazgo de la cristiandad, es decir, de todas las iglesias bajo la autoridad del obispo de Roma, se da en la fusión que se produce entre la iglesia de Roma con el poder civil, el poder del Estado romano, ¿ya? Dado de que el emperador de Roma, que era la principal poder civil de Estado en ese tiempo, se convierte al cristianismo y mueve a la iglesia de Roma para que, siendo Roma la capital del imperio, sea la iglesia de Roma la principal autoridad al respecto. Esto no fue bien recibido por el resto de los obispos de las otras iglesias, ¿ya? No es algo que se haya dado así, ay, nosotros aceptamos de que ahora el obispo de Roma se llama Papa y nos manda a todos, ¿ya? Hay una serie de historias sobre comunidades que de hecho se resistieron incluso militarmente al intento de Roma por monopolizar la fe, ¿ya? De hecho, cuando nosotros hablamos de muchas personas que fueron destruidas militarmente por no someterse al poder romano, lo usan los apologetas de la Iglesia Católica para decir que en realidad estos eran criminales y eran enemigos del Estado y por eso fueron aplastados. La verdad fueron aplastados por no permitir de que la fe fuera monopolizada por el Imperio Romano, ya la fe cristiana, y se convirtiera en una institución estatal y se les aplicó el poder del Estado. Ellos se defendieron, intentaron mantener una fe independiente y hubo guerra civil. Sí.
Hubo guerra civil. Eran ciudades lo suficientemente importantes o zonas lo suficientemente importantes para tener ejércitos y defendieron su derecho a no ser sometidos a una forma de iglesia que se había aliado con el Estado. ¿Ya? Entonces hay que entender estas cosas porque dentro de, y lo vamos a ver, hay argumentos que son ateos sobre las guerras que supuestamente son religiosas. Primer punto que vamos a hacer, hay que mirar un poquito más allá. Las guerras supuestamente religiosas no son tan religiosas. Las guerras son económicas. Todas las guerras son económicas. La religión entra a formar parte de los factores, pero el factor que más pesa para que haya una guerra es el económico. ¿Qué está pasando ahora en Medio Oriente? Allí hay un conflicto económico, ¿ya?, entre la superpotencia dominante en este momento, que es Estados Unidos, y algunas otras superpotencias que desafían su primacía. Dentro de este desafío a la primacía de Estados Unidos como potencia global de este momento, está la alianza Rusia-China, que tiene otros aliados. Como obtiene energía rápida China a través de una alianza que tiene con Irán. Cómo le corta el suministro de Estados Unidos a China, que es su principal opositor, porque Rusia ya no, Rusia casi como un satélite, no se puede llamar superpotencia. ¿Ya? La única lucha entre superpotencias en este momento es entre Estados Unidos y China. ¿Ya? Y ese es el conflicto. Todos los demás son aliados o enemigos en el conflicto, pero las dos superpotencias que están en conflicto son Estados Unidos y China. ¿Cómo le corta Estados Unidos el flujo de petróleo a China? Detiene la producción de Irán. ¿Ya? ¿Cómo contraataca Irán? El contraataque de Irán es económico. Irán lo único que ha hecho es detener el flujo de petróleo del mundo que pasa a través del estrecho de Hormuz. Deben haberlo escuchado, ¿cierto? Entonces, si alguien lo quiere mirar desde el punto de vista ateo, va a decir de que Estados Unidos, de que es un país que se dice que es cristiano, libró una guerra contra los iraníes, ya, que son musulmanes. A los ateos les encanta reducir los problemas a temas religiosos, porque con eso pueden usar el argumento, que es un argumento, una falacia, de que las religiones son malas porque las guerras se producen por las religiones. Las religiones son un factor que permite o estabilizar una zona o desestabilizarla, pero el conflicto normalmente es económico. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de la cruzada. Yo uso un libro de teología sistemática que es la teología sistemática de Gruden. Gruden sostiene dentro de esta fusión entre iglesia y Estado las cruzadas, y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, en la primera diapositiva que habla Gruden, en su teología sistemática, se pregunta: ¿debe la iglesia alguna vez usar la fuerza física, es decir, armas y ejércitos, por ejemplo, para realizar su misión? La frase que comúnmente se usa para referirse a la idea de guerra física o del mundo es tomar las espadas o tomar las armas. Hay varias indicaciones en la Biblia de que la iglesia nunca debe tomar la espada para realizar sus propósitos en la edad del nuevo pacto. Este fue un error horroroso, dice Gruden, que se cometió en las cruzadas cuando ejércitos patrocinados por la iglesia marcharon por Europa y Asia intentando reclamar la tierra de Israel. En estos casos, la iglesia estaba tratando de usar la fuerza física para lograr triunfo sobre territorios terrenales. Pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios siervos pelearían y no me entregarían. Le está diciendo a los judíos esto en Juan 18:36. Y dice Gruden que la iglesia tiene el poder de las llaves, que es el poder espiritual.
Debe participar en las batallas espirituales usando armas espirituales, pero no debe usar el poder de la espada para realizar sus propósitos. Las armas con que luchamos no son de este mundo, según la Corintios 10:4. Las cruzadas, obviamente, se usó la fe como un elemento aglutinador para reclutar a la gente. Las cruzadas no son una guerra religiosa. Aquí van a saltar todos a decir, ya van a sacar eso. Lo que pasa es que los califatos, los imperios, los grandes zonas de poder musulmanas estaban tratando de aumentar su zona de influencia, estaban conquistando, se estaban convirtiendo en un imperio activo, ¿ya? Un imperio en etapa de expansión. Por lo tanto, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Obviamente conquistaron Jerusalén, que era un reino cristiano, ¿ya? Dentro de todos los reinos estaban los reinos europeos, que eran cristianos, que eran mayoritariamente cristianos, ¿ya? Y estaba todo lo que era el imperio romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, de ahí hacia allá. Constantinopla está en lo que actualmente es Turquía, Estambul. Si usted quiere molestar a un turco, quiere pelearse con el turco, cuando le diga que Estambul es bonita, usted le tiene que decir que se llama Constantinopla. Tenemos esta zona, ¿ya? Y tenemos a estos califatos o zonas de poder musulmanas que se van extendiendo por Medio Oriente, ¿ya? A través de África, y de África cruzan a España. Alrededor del año 700, 800 más o menos, en plena alta Edad Media, cuando está iniciándose la Edad Media, tenemos la casi total conquista de los reinos hispanos por los musulmanes. Y el inicio dentro de esa zona de la llamada Guerra de la Reconquista, que duró 7 siglos. ¿Ya? Terminan con los reyes católicos que terminan de capturar Granada. ¿Ya? Pero lo que ocurre es un tema político, son dos imperios que están chocando. ¿Ya? Y lo que pasa es que las zonas que capturan los califatos son las rutas de comercio. Ellos atacan y esclavizan zonas que eran parte del mundo cristiano de entonces, ¿ya? Que tienen que ver la zona de Oriente Medio y la zona del norte de África, que eran cristianas. Y ellos las atacan, las conquistan, las esclavizan y se hacen de las rutas de comercio. Por lo tanto, la cruzada es un intento de recuperar las rutas de comercio y de frenar el avance de un imperio hostil. Entonces, las cruzadas no son una guerra religiosa. Las cruzadas son una guerra en tanto a establecer el mapa geopolítico de la zona por la importancia que tenían las rutas de comercio y en el detener el avance de este imperio musulmán que se estaba formando, ¿ya? Que de hecho se fortalece cuando los turcos, el imperio otomano, que también es musulmán, toma Constantinopla, ¿ya? Y ahí se produjeron unas batallas, entre ellas la batalla de Lepanto, que es una batalla naval, ¿ya? Y otro tipo de batallas está el sitio de Malta, donde un destacamento español resistió un asedio por vía marítima y detuvo el avance. De hecho, si hubiera caído Malta, probablemente el mundo sería musulmán. ¿Ya? Las guerras de las cruzadas, todo lo que está inmerso en ellas, es el choque de dos imperios, es geopolítica de esos años, ¿ya? Y que tiene que ver con
principalmente razones económicas. ¿Ya? Por supuesto que la propaganda para juntar un ejército que pudiera trasladarse e ir a dar pelea, ya no tenía que juntar un ejército grande, la propaganda es religiosa. ¿Ya? Pero yo me peleo con cualquiera que me diga que las cruzadas son religiosas. No tengo ningún problema en no agarrarme las mechas, pero sí en discutir acaloradamente con alguien que me venga a decir desde el ateísmo de que las cruzadas, no sé cuántos muertos en las cruzadas. Las cruzadas son una necesidad geopolítica del entonces. Pastor, en ese sentido, igual podemos entender de una manera quizás un poco, no sé si tan similar, pero como lo que ocurrió acá en Chile en la pacificación de la Araucanía, que en muchas ocasiones utilizaban el nombre de la iglesia para reducir a las personas. Lo que pasa ahí es que en fines de 1800, es la formación de los estados nacionales. ¿Ya? Los grandes imperios que habían en un momento caen, se fragmentan y se forman estados nacionales. Y lo que pasó en Chile, en la pacificación de la Araucanía, fue el mismo proceso que pasó en todo el mundo, Argentina, en todos los países donde terminaron de definir sus fronteras. Y fueron hacia los lugares donde las fronteras eran débiles y los terminaron de tomar. El ejército chileno, para formar la nación chilena, la que conocemos, ese tallarín de norte a sur, lo que hizo fue, antes de que Argentina, porque estábamos en el mismo proceso, Argentina se iba a pasar para otro lado y nos iba a dejar de este punto. ¿Ya? Y el Estado había sido argentino. Lo que nosotros conocemos de todo lo que es la zona de la Araucanía al sur había sido argentino. Si tampoco quiere decir de que ese proceso que pasó acá en Chile, si no hubiera venido el Estado chileno, habría habido un paraíso mapuche en esa zona. No, lo iba a tomar uno otro Estado, porque en esos años se forman los Estados nacionales. Entonces tampoco se le puede achacar a las iglesias, no. El Estado toma control de las regiones en las que no tenía presencia, activa colonización para tener producción y para que usar la economía como elemento, y también ayuda de cierta manera a la entrada de comunidades religiosas, pero para que sea más fácil crear comunidades. ¿Ya? Pero es una razón geopolítica. A finales del siglo XIX se forman los estados nacionales. Claro que a eso me refiero, este resquemor que tiene algunas comunidades mapuches más radicales que hablan de este tema de que la pacificación llegó con un sacerdote a punta de espada y armas. Es que le sirve a su causa el relato de que esta es una imposición de una fe contra sus costumbres. Claro. Pero es muy fácilmente demostrable de que este es un proceso que pasa en el mundo y crea los estados nacionales, y los estados lo que hacen son apropiarse de todas las extensiones de tierra que pueden y fijan las fronteras entre los estados y se acaban, es decir, desaparecen. Durante el proceso de formación de estados nacionales desaparecen esas regiones que tenían cierta autonomía. Por ejemplo, la Araucanía, desde la Araucanía al sur, era una zona que, si bien había sido respetada en los tratados entre la corona española con los mapuches, como los mapuches no eran un estado, no tenían una organización de un estado, de un ejército, fueron vistos como una zona autónoma y ¡pum! Para adentro el Estado chileno los absorbió, definiendo sus nuevas fronteras. ¿Ya? Aquí no hay razones religiosas principales, es decir, la religión acompaña, pero la razón principal es otra. ¿Ya? Son movimientos geopolíticos. Por ejemplo, y esto no tiene nada que ver con religión, pero tiene que ver con la política. Cuando nosotros vemos la historia de Chile entre los 60 y los 70, golpe de Estado incluido en adelante, ¿ya? No estamos viendo algo que se le ocurrió a los terriblemente malos de los militares chilenos que hicieron esta traición. No. En esos años, el mundo se dividía en Estados Unidos y sus aliados y
la Unión Soviética y sus aliados. Es la Guerra Fría. Nosotros estábamos inmersos en la Guerra Fría. ¿Qué es lo que pasa? Los movimientos geopolíticos son movimientos donde las grandes fuerzas dominantes en el mundo se mueven junto con todos sus satélites. Y los países chicos como nosotros nos movemos al vaivén de lo que está pasando en el mundo. ¿Ya? No es algo como que ocurre aquí. No, miremos hacia afuera y ocurre en todo el mundo. ¿Ya? Eso es. Las cruzadas, por ejemplo, yo aquí discrepo con el profesor Gruden, doctor en teología, pero que escribe el libro. Yo discrepo. Las cruzadas no son guerras religiosas. Las cruzadas son una guerra para definir el tablero geopolítico de la época entre las potencias islámicas y obviamente el resto de los reinos que eran cristianos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, no entra lo que pasa en las regiones asiáticas, donde hay otros grupos de poder acompañados de religiones, pero son grupos de poder geopolítico. ¿Ya? Aparece el budismo y otras cosas. Por ejemplo, cuando la gente dice, y aquí es otro ejemplo, a los occidentales les gusta mucho el budismo, ¿ya? Entonces tienen la consigna, de hecho, ha aparecido caricaturizada en Los Simpsons, ¿ya? Cuando Lisa dice liberen al Tíbet. Los occidentales son muy dados a liberen el Tíbet, el pobre Dalai Lama que está en el exilio. Si usted le pregunta a los campesinos del Tíbet, le van a decir que está mucho mejor con la dictadura china que con la dictadura de los lamas, porque era peor. Y para que la dictadura china sea mejor que otra, quiere decir que esa no es mala. ¿Ya? Los lamas tenían un sistema donde ellos eran la realeza y el resto de la gente era absolutamente desechable y no tenían derecho a nada, eran esclavos. Como este grupo de latinos que fue a marchar a favor de los talibanes cuando recién empezó este problema. Claro. Y los agarraron y los mandaron. Ellos juraban que lo iban a recibir con honores. Entonces, cuando eso pasa, las personas creen que este es un choque entre ideologías y religiones. Y la verdad es que no es así. Hay razones que son económicas, que son las razones de la vida real. Los países necesitan recursos. Los imperios en expansión necesitan muchos recursos. ¿Ya? Por ejemplo, China para expandirse necesita una cantidad fantástica de cobre chileno. Por eso que nosotros, que somos uno de los principales productores de cobre, China nos compra casi todo el cobre que nosotros producimos. Estamos hablando del 80% de nuestra producción y se va para China, porque los chinos en su construcción de imperio necesitan mucho cobre, ¿ya? Necesitan mucho petróleo. Entonces, todas estas cosas en que uno podría decir, la ideología entre el marxismo y el capitalismo, no, son dos imperios que se están disputando los recursos disponibles, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo les quiero decir de que yo no estoy de acuerdo de que las cruzadas sean una guerra religiosa. No lo son. ¿Ya? Hay que mirar un poquito más las cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Sí existen elementos donde la religión se apoyó en el Estado. ¿Qué ejemplo hay? La Inquisición, ¿ya?, de la Iglesia Católica. También hay que mirarlo con un cierto cuidado, porque no es el cuadro tan terrible que pintan los ateos. Reconocer que el tribunal del Santo Oficio, que es la Inquisición, operó por 300 años aproximadamente, más o menos, ¿ya? Tuvo cientos de miles de causas y aplicó la pena de muerte más o menos en un 1%. ¿Ya? Por supuesto que si uno analiza, no debiera temas de fe llevarse a un tribunal
Sí, porque el fiscal era sacerdote, el inquisidor era el fiscal de este proceso, ¿ya? Pero el que aplicaba la pena mayor, que era la pena de muerte, era el magistrado. Y ahí sí hay una unión entre una iglesia, que es la Iglesia Católica, con el poder civil para resolver temas de fe. Porque lo que resolvían eran temas de religión. Pero de todas maneras, y aquí es donde entra el contexto, los tribunales del rey eran malísimos. El tribunal de la Inquisición es una base, por eso que cuesta mucho mirar estas cosas, porque si uno las mira ahora, ¿ya? Uno se encuentra con que es espantoso, pero para la época eran un avance en derecho, porque las personas prácticamente no tenían derecho a un tribunal ante el rey. No había derecho, no había ninguna cosa, y la pena de muerte se aplicaba indiscriminadamente, y de hecho sin nada. Los tribunales de la Edad Media, los tribunales reales, eran una cosa espantosa, con aplicación de la tortura sin así la paz, ¿ya? Y sobre todo para frenar revueltas de campesinos, de siervos. Ahí pasaba, pero una verdadera planadora. El tribunal de la Inquisición es un avance porque se funda en derechos, el acusado tenía derechos, incluso personas acusadas de crímenes comunes blasfemaban. ¿Entiende más o menos el concepto? Blasfemaban para que los tomara el tribunal de la Inquisición. Y después ellos se retractaban de la blasfemia y salían con una penitencia. El tribunal, además el tribunal de la Inquisición, buscaba hasta el último momento la retractación de la persona que estaba siendo acusada. Si una persona se retractaba, prácticamente inmediatamente salvaba su vida, ¿ya? No corresponde, ¿ya? Nosotros no somos de este mundo y no podemos usar. De hecho, Corintios dice, ustedes usan ir a litigar delante de los incrédulos, ¿cierto? Pablo lo dice. Lo dice en el sentido de que esto no debe ser así. Los santos van a juzgar al mundo, pueden resolver los problemas que hay entre los hermanos. ¿Cómo se les ocurre ir a litigar problemas que han ocurrido entre hermanos, ya? Por temas que se han producido dentro de la congregación, ir a litigarlos afuera? ¿Cómo se les ocurre? Le dice Pablo, ¿ya? En ese sentido, la base de la Inquisición está absolutamente equivocada. Ahora, uno puede, como les digo, tratar de ver todos los elementos al respecto, ¿ya? Y decir, mira, esto no es como lo pintan, porque generalmente lo pintan los ateos, ¿ya? Para tener un relato, y no es así como lo pintan ellos. Pero el tema es que la Iglesia, en su labor que Dios le ha encomendado, no puede apoyarse en el poder civil para de esa forma obligar a obtener los objetivos que establece. Y en ese sentido, desde el punto de vista del concepto y de lo que debe ser el tribunal de la Inquisición, es algo incorrecto, ¿ya? Si uno lo pone en el marco histórico en el que se dio, eso tiene otras matices que deben ser sopesados si uno quiere ser justo con el análisis. Pero desde el punto de vista del principio que hay detrás, la Iglesia no debe tener relaciones con el poder civil para avanzar en lo que el Señor le ha mandado. El poder de la Iglesia es espiritual, ¿ya? Y la Iglesia, además, tiene ciertas cosas que le ayudan para poder realizar su función. Dentro de eso, las iglesias recaudan fondos, porque obviamente esto que usted ve, un templo de buena calidad, como este, que es un templo
bien hecho, ya podemos discutir el tema de la acústica, está bien, no es la mejor acústica, pero esto es un templo bastante bueno, bonito, acogedor, firme, cumple con la normativa sísmica, tiene manejo del clima, ya tiene todo eso no es gratis, ¿ya? Pero las iglesias recaudan su propio fondo. Dentro de la labor de la iglesia, nosotros también tenemos que enseñar a nuestros miembros de que la labor de la iglesia tiene que cumplirse también con cosas materiales. Y por lo tanto, se debe enseñar a los miembros a cumplir con ciertos deberes que son económicos, ¿ya? Pero lo que no debe haber es un uso del Estado para cumplir nuestros fines. Y lo hemos visto. Hay iglesias que han conseguido comodatos de bienes nacionales y están usando templos construidos en sitios, en terrenos que son estatales, ¿ya? Ha pasado que cuando ha ocurrido algún desencuentro con el Estado les dice, a ver, pero usted tiene este bien en este terreno, esto nos pertenece a nosotros, se levanta. Un ejemplo de eso que pasó fue cuando ocurrió durante un Tedeum, ya en la iglesia Cotabeche, el hijo del pastor Durán leyó una proclama que no fue del gusto de la presidenta de la República. La presidenta, antes de que terminara el servicio, se levantó y se fue, ¿ya? Y dentro de las consecuencias hubo iglesias que perdieron sus terrenos, porque estaban en terrenos de bienes nacionales. Estaban incomodados, sí, fantástico, perfecto. Se supone que la situación era tranquila porque esos terrenos habían sido cedidos a varios años, esos terrenos fueron reclamados. Eso pasa cuando la iglesia, para cumplir sus fines, se apoya en el poder del Estado. Otra iglesia que tiene relaciones con el Estado es la iglesia anglicana. La iglesia anglicana es una iglesia de Estado, ¿ya? Y la cabeza de esa iglesia no son los obispos anglicanos, sino que es el rey de Inglaterra, ¿ya? El adúltero rey de Inglaterra, Carlos III, conocido durante muchos años por su adulterio, ¿ya? Hasta que dejó de ser adulterio cuando murió la princesa Diana, pero ahí no se casó con la persona con la que vivía, con Camila Parker. Se casó bastantes años después, ya bastante cerca ya de la muerte de la reina, que era en ese momento la cabeza de la. Y él, que no es ningún ejemplo de virtud cristiana, es la cabeza de la iglesia anglicana. Me han escuchado los americanos, me han afirmado, ya estoy diciendo cosas altamente afirmables. Pero el tema es ese. Una iglesia que se apoya en el Estado puede tener como principal autoridad a alguien que no representa los valores de la iglesia. Pero así está la iglesia anglicana. La iglesia anglicana es una iglesia de Estado. A la iglesia no le corresponde ya el basar su poder en el Estado. Nosotros tenemos relaciones normales como cualquier organización dentro de una sociedad. Nos relacionamos con el gobierno de turno, cumplimos las leyes. En Chile hay una ley que garantiza el derecho a la libertad de culto, está consagrada en la Constitución, y esa ley establece formas en las que el Estado se relaciona con las iglesias.
establece requisitos para la conformación de iglesias. Nosotros cumplimos esa ley sin ningún problema. Esa ley es la que hace que haya iglesias, no. La iglesia está porque Jesucristo ha hecho la obra en las personas. Y dentro de una sociedad relativamente libre como la chilena, nosotros sin esta ley podríamos perfectamente reunirnos porque hay libertad de asociación. Y nosotros podríamos usar esa figura para, probablemente tendríamos más restricciones para hacer ciertas actividades, como la de ayer en la mañana. Ayer en la mañana nosotros ocupamos el espacio público, ¿ya? Porque veníamos por la vereda, utilizamos el espacio público para presentar nuestro mensaje a las personas que en Chile tenemos libertad de hacer eso, ¿ya? Es parte de la relación del Estado chileno con las distintas instituciones religiosas este nivel de libertad que hay para desarrollar la fe de las personas. Eso no es una realidad en todos los estados. El hecho de no apoyarse en el Estado en las personas que se postulan a cargos públicos de diputados. Yo personalmente tengo ciertos límites para eso. A ver, una persona que postula a un cargo de representación, yo la circunscribo dentro de la vocación de servicio público, que es una actividad y una vocación como cualquier otra vocación. Yo tuve vocación clínica, ¿ya? A mí se me hace bastante difícil de llevar el tema clínico. Hay que tener una vocación bien especial para atender y para estar constantemente trabajando desde el sufrimiento de las personas. Así que a mí, gustándome mucho el conocimiento médico, llegué a la conclusión de que vocación de ese tipo no tenía mucha. Desde ese punto de vista existe la vocación de servicio público y es legítima, ¿ya? Esa cuestión de que ¿cuánto que se llama? La política es lo más sucio del mundo, no lo es. Es una vocación donde su principal orientación, si es como está definida como una vocación de servicio público para el bien común y para establecer los marcos en los que se mueve la sociedad, respetando las distintas visiones que residen en ella, es absolutamente legítimo. Un cristiano puede ejercer una función política porque tiene vocación de servicio público, como podría tener vocación de construir puentes. ¿Ya? Eso en primer lugar, pero poniéndolo en ese sentido. Y aquí es donde la cosa empieza a tener crisis, ¿ya? Porque está el blanco y está el negro, pero empieza a tener crisis. Hay como de nuevo, el mundo es el mundo. Y nosotros no estamos aislados. Desde el principio de los 2000, desde mediados de la primera década del 2000 en adelante, se produjo una fuerte marea, la llamada marea progresista, en que las sociedades se movieron hacia el espectro político de la izquierda, pero sobre todo de los temas valóricos, ¿ya? Nos pasó por encima todo, ¿ya? Y de ahí en adelante hubo una reacción, tanto desde las personas que tenían una visión distinta, todas las iglesias principalmente, al respecto, porque se han producido cuestiones como que estas cosas son obligatorias en las escuelas, con que se pueden producir sin el consentimiento de los padres tratamientos hormonales para cambio de identidad sexual, que después incluso los niños pasan este periodo y se dan cuenta de que los han tratado y ya no tienen esta inclinación. Entonces, todo esto ha producido para el otro lado y ahí las iglesias han estado presentes en el tema de estar en los espacios donde se discuten las leyes. Ahí se producen ciertas cosas. Ahí el tema pasa por una defensa
de la libertad, de la forma de ver la vida que estaba siendo pasada a llevar, porque en realidad era casi una obligación lo que estaba pasando en esos momentos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la iglesia, no puede apoyarse en el Estado para hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia predica el Evangelio. ¿Ya? La iglesia trata de expandir el Evangelio, de llevarlo, de promoverlo, de enseñarlo, y en eso no debería apoyarse en el Estado porque es su función. La iglesia se dedica dentro de sus puntos a la adoración. No debe apoyarse en el Estado para eso. ¿Ya? La iglesia se dedica a la formación de sus miembros en la palabra de Dios. No debe apoyarse en el Estado para eso. Los miembros de la iglesia que tienen una visión de forma de vida pueden luchar por esa forma de vida en el sentido de presentarse a elecciones y que las personas que tienen esa misma visión los elijan para contrastar con otras visiones que están tratando de hacer lo mismo, yo creo que sí. Pero no debe considerarse como parte de la iglesia, debe considerarse como que las personas que tienen una misma forma de vida, de ver la vida, tratan de plasmarla dentro de la sociedad, usando distintos medios. ¿Ya? Por eso digo que de aquí la cosa como que no es tan claro el límite. ¿Dónde ponemos el límite? Mucho más claro. Como la iglesia no puede participar de estas cosas, los representantes de las iglesias están impedidos desde mi punto de vista de participar de estas cosas. Esto excluye a pastores, ¿ya? Principalmente pastores, todos los que están llevando los ministerios que le corresponden a la iglesia, de participar, de tener participación política de este tipo, porque estarían llevando a la iglesia a cómo se disocia entre su función como pastor y la otra función, ya, y termina mezclándolas. Y ahí la iglesia termina metiéndose en un tema que no le es propio. Pero es difícil, no es fácil hacer la diferencia. Yo creo que la diferencia pasa por ahí. Nosotros, para hacer lo que el Señor nos ha mandado, debemos conservar la independencia del Estado. Por eso les digo, escuchad, a mí me serviría mucho, por ejemplo, nosotros no tenemos un comedor. Nos serviría mucho pedir un comodato para construirlo. Y también hacer un proyecto para construirlo y le damos una forma de servicio social que no podemos justificar. Pero después, a la primera de cambio en que entremos en desacuerdo con el gobierno, es incomodable. Entonces, ahí pasan ciertas cosas, ¿ya? La iglesia no puede usar la coerción del Estado para imponer su visión o para conseguir la conversión de las personas, porque está quebrantando la libertad de conciencia, estaría quebrantando la libertad de conciencia. A la iglesia se viene por libertad, en libertad de conciencia, ¿ya? Desde el punto de vista externo. No nos vamos a poner aquí a definir el orden de la salvación. No estoy hablando de eso, estoy hablando que desde el punto de vista externo yo no puedo forzar la conciencia de otro usando la coerción del Estado. ¿Ya? Y eso sí que la Iglesia Católica no lo puede desmentir, el Tribunal del Santo Oficio, con todas las cosas que yo le dije de que en ese tiempo era el mejor tribunal que existía, pero ellos estaban forzando a las personas a un cierto reconocimiento y usaban el poder del Estado para eso. Entonces eso no corresponde bajo ningún punto de vista. La lucha de los primeros cristianos en Chile, que llegan desde 1800 en adelante, es una lucha muy importante sobre la libertad religiosa. Y los católicos, y aquí voy a hablar de la jerarquía católica, que en estos momentos en que han perdido el poder civil, ¿ya? No tienen poder civil, se muestran muy dialogantes. Yo no sé si serían tan dialogantes si volvieran a tener el poder civil.
¿Ya? Ahí hay un punto. La Iglesia Católica nos vende ahora una forma de se vende como muy tolerante, muy abierta, y vamos a las reuniones ecuménicas con los evangélicos, excepto los pentecostales, ya lo hemos explicado. Los pentecostales somos la piedra de zapato de la Iglesia Católica porque le quitamos a gente, ¿ya? Pero no es el tema. El tema es que la Iglesia Católica, yo he visto a los que verdaderamente son estudiantes como de teología católica y que en redes sociales la promueven. Estas personas están en contra de la libertad religiosa y son bien pesadas, y yo creo que va para allá la cosa, que si tuvieran el poder no serían tan amables con nosotros, ¿ya? Porque no lo fueron cuando tenían el poder. Hay una placa, y yo siempre la menciono, en el Cerro Santa Lucía, que dice a los expatriados del cielo y de la tierra que irán no enterrados, sino sepultados, en realidad los botados como basura en ese cerro, porque no podían acceder al único cementerio oficial que había, que eran los cementerios católicos. Entonces imagínense ustedes eso hasta el año 1800 y algo, los evangélicos en Santiago, cuando morían, los tiraban en el cerro Santa Lucía. ¿Ya? Y eso era, la iglesia tenía el monopolio de los campos santos. ¿Qué tuvo que hacer el Estado chileno? Que ahí ya había varios años de trabajo de los misioneros evangélicos que habían llegado por estos lados, presbiterianos que habían en Valparaíso y que impulsaron muchas leyes hasta que al final cristaliza en el rompimiento entre el Estado, la Iglesia Católica, y la primera cosa que ellos se preocuparon es la creación de cementerio general. Y era una de las cosas que se tenían que preocupar primero, porque la Iglesia Católica no nos permitía que enterráramos a nuestros muertos. Porque ellos tenían los únicos lugares autorizados para enterrar, que eran los cementerios católicos, y ellos no permitían que los herejes como nosotros se enterraran. De eso estamos hablando, ¿ya? Por eso que la gente que a veces no quiere que se ofenda a la Iglesia Católica es porque le falta un poquito también de investigar cómo actuaba la Iglesia Católica con nosotros, ¿ya? Y tenemos el caso de San Alberto Hurtado, muy buena persona, tenía una obra social muy importante, y dentro de esa obra social sus otras actividades eran mandar a apedrear evangélicos que andaban predicando. Entonces, ese es el problema cuando una iglesia reclama el apoyo del Estado para conseguir sus fines, ¿ya? Y tiene este tipo de monopolio. La educación en Chile para toda la población, la iglesia de los misioneros protestantes que llegaron a Valparaíso, por si acaso, la educación pública fue originada por misioneros protestantes, evangélicos. Y ahí empezó la educación para todo el pueblo, porque lo que había era la educación católica para la clase alta. No existía la otra. La otra la crean a través de las escuelas dominicales, que eran verdaderas escuelas donde se partía enseñándoles a leer a los niños, los misioneros protestantes. La educación general en Chile tiene su primera base en las escuelas dominicales que hacen para los pobres los misioneros protestantes. ¿Tiene que ver algo con los Rockefeller? ¿Por qué? Con los Rockefeller, los que construyeron muchas escuelas a lo largo de Chile. Rockefeller después
tiene que ver, no, porque eso más tiene que ver cuando ya se había establecido la escuela como estatal. Y de ahí viene este fondo, pero las primeras enseñanzas para la clase pobre en Chile vienen de iglesias evangélicas, ¿ya? Donde era a través de la escuela dominicana. Después empiezan a haber otras cosas y al final el Estado se convierte en un Estado docente. Chile es un Estado docente. La mayor parte de los centros de educación son públicos, ¿cierto? Chile también es un Estado que otorga atenciones de salud, porque la mayoría de los prestadores de salud son estatales. Eso es por la forma en la que nos organizamos. Pero Chile es un Estado docente. Pero antes de eso, el germen de eso está en las escuelas dominicales de las misiones. Por si acaso, cuando nosotros hablamos de nuestra misión, estamos usando el lenguaje de las iglesias que llegaron acá, ¿ya? Era la misión metodista en Latinoamérica, ¿ya? Y los pastores de acá tenían que ir a la asamblea de la iglesia mundial, por eso se llamaba misión. Tenemos una misión en Chile. Nosotros nos quedamos con eso, si ya no tenemos misiones, no debiéramos llamarnos misión. Nosotros ya somos una iglesia nacional, ya no tenemos una misión. La misión se llama cuando ustedes envían misioneros a países que no es el país de origen de la iglesia. Usted toma de sus hermanos y los manda a evangelizar otra parte y ahí tiene una misión, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, enviáramos hermanos a un país que fuera más difícil de evangelizar, ¿ya? Ahí tendríamos una misión, pero nosotros nos quedamos con ese lenguaje. Eso es una prueba de que nosotros venimos de esa iglesia, ¿ya? Porque usamos el vocablo de misión y asamblea y cosas. Las reuniones estas de la convención son las reuniones que tenían las misiones que iban a la reunión anual de la iglesia mundial, que se realizaba, no sé, en Estados Unidos, en otra parte, ¿ya? Y nosotros seguimos trabajando de esa forma. Eso, paréntesis, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Hay varias indicaciones. A ver, Romanos 13, del 1 al 7, por favor. Romanos 13, del 1 al 7. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues esto pagáis también. Hasta ahí, Sí, ya, ¿qué es lo que pasa? Aquí este pasaje está definiendo el rol del Estado o del poder civil se circunscribe dentro del concepto general de la gracia general que Dios da para frenar el pecado, ¿ya? Los gobiernos son parte de esta gracia general, que no es la especial de salvación, pero a través de la cual Dios de todas maneras mejora la vida de las personas y permite frenar el mal. Y esto dentro del ámbito civil, ¿ya? La autoridad del poder civil viene de Dios, pero esta autoridad no se usa para los fines de la iglesia, sino que se usa para administración de justicia. Para la definición ahí, y dice que por esto pagáis impuestos ya y todo lo demás, y se debe cumplir no
nosotros debemos respetar las leyes, pero no debemos crear leyes para que las personas se vean obligadas a participar de la iglesia. Eso no debe pasar. Distinto es el hecho, por ejemplo, de que las autoridades del país participen en un servicio que nosotros realizamos donde oramos, agradecemos a Dios por la independencia del país y oramos para que Dios bendiga al país. Las autoridades pueden participar de eso. No están haciendo con eso un esfuerzo no estamos haciendo nosotros con eso un esfuerzo por obligar a la población de participar de nuestro culto y de nuestra forma de vida, sino que es parte de ciertos diálogos y ciertas relaciones legítimas que la iglesia puede establecer con nosotros, ¿ya? Que vengan las autoridades, que invitemos a las autoridades a un servicio especial, no es algo ilegítimo, ¿ya? Porque hay gente de que se va como al extremo, no quiere que llegue malo, bueno, los ateos se van por ese extremo, de que ¿acaso no somos chilenos también? Es decir, un presidente puede participar, puede ser invitado y puede participar de cualquier institución de la sociedad civil que le invite a participar de sus actividades. Eso pasa con la iglesia, ya no es en ese sentido otro tipo de cosas. Y además no olvidemos que la mayoría de los chilenos somos de alguna variante cristiana. Y ahí, cuando hablamos de iglesias cristianas, tenemos que hablar de la iglesia católica romana, porque mal que mal es una iglesia cristiana. Hemos visto cuando analizamos la doctrina, todas las diferencias que tenemos con ella. Pero, bueno, ellos creen en la Trinidad, creen en Jesús, creen que Jesús tenía dos naturalezas, creen que murió por nuestros pecados, claro que ellos meten obras, pero como les digo, desde ese punto de vista se puede considerar que el país es mayoritariamente cristiano todavía. Y en ese sentido nosotros no tenemos por qué aceptar de que los ateos nos impongan una neutralidad que no existe en realidad en la sociedad chilena. Somos mayoría, ¿ya? No los estamos obligando a ellos a convertirse a nuestra fe, pero no podemos hacer que haya una prohibición como en Estados Unidos de que usted no puede, si es profesor, orar por los niños. Si me disculpa, la mayoría de los niños vienen todavía de lugares cristianos. Así que eso aparte, y aquí es donde el juego se vuelve difícil de a veces diferenciar, ¿ya? No quiere decir el hecho de que la iglesia no se va a obligar a las personas, y va a usar el poder civil para obligar a las personas a participar de la iglesia. No quiere decir eso, de que vamos a aceptar que una minoría atea, y aquí ponga atención, que una minoría de ateos nos prohíba, como país mayoritariamente cristiano, el tener actividades de las iglesias y tener presencia dentro de la sociedad civil. No podemos permitir eso. Porque a veces los ateos quieren, siendo minoría, eliminar cosas que son expresiones de una nación que tiene la mayoría adscrita a alguna iglesia cristiana. Los ateos les molesta que hayan pesebres y son fanáticos. Les molesta, por ejemplo, un pesebre en Opción de la Moneda. Discúlpenme, más del 60%, cerca del 70% de los habitantes de Chile se declaran cristianos. Si a los ateos no les gusta, está bien. Pero eso es parte de la libertad y de las expresiones que nosotros podemos tener dentro del país, que es de mayoría cristiana. No podemos aceptar que una minoría nos imponga su visión del mundo. Hay una diferencia entre que nosotros le impongamos a la sociedad nuestra visión, a que aceptemos así pasivamente de que una minoría nos imponga su visión. Eso es distinto, ¿ya? Pero
Lo que nosotros no podemos hacer es, por ejemplo, lo que querían hacer Jacobo y Juan, cuando en Lucas 9:54 le pregunta al Señor: ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que nos destruyan la ciudad de los samaritanos que no los resistieron? Jesús los reprendió, incluso por hacer tal sugerencia, porque Él no vino para condenar a las personas, sino para ofrecer salvación. Ofrecer. ¿Ya? Si alguien la rechaza, está en todo su derecho de rechazarla. ¿Ya? Nosotros no la podemos imponer. ¿Ya? Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, por la fe en su nombre, por algo que nace de la voluntad de la persona, de aceptar a Jesús como su Salvador. No se puede aplicar la fuerza en ese sentido. ¿Ya? Jesús hizo una distinción entre la autoridad concedida al gobierno y la autoridad que Dios ejerce en nuestra lealtad personal a Él, cuando dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Señor, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Sí o no? Qué linda la pregunta. Jesús le dice: ¿de quién es César? De César. Bueno, dale a César lo que es de César. Dale al gobierno lo que corresponde. Y ahí estaba Jesús hablando del pago de impuestos. Nosotros pagamos impuestos. ¿Ya? Ahí después viene la discusión de qué también usados son los impuestos, y cuando de repente los impuestos son muchos, son pocos. Eso es una discusión que tiene que ver con una discusión político-económica. Pero en estricto rigor, el Señor nos dice que si le debemos a alguien tributo, impuesto, se lo pagamos. Eso es parte del respeto a la ley. Pero también Jesús se rehusó a usurpar para cierta autoridad cuando un hombre vino donde Él y le dijo: Señor, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Jesús le dijo: ¿quién me puso a mí como juez entre ustedes para partir herencia? Y sobre todo está el punto cuando Jesús dice: mi reino no es de este mundo. ¿Ya? Mi reino no es de este mundo. La otra razón por la que el gobierno no debe usar la fuerza para exigir adherencia a la iglesia, no a la iglesia, es el nuevo pacto. Porque la entrada a este nuevo pacto, a diferencia del anterior, que era una línea sanguínea, ya que se debía entrar a las 8 días de nacido, los hombres y las mujeres, al pacto antiguo no entraba. No había un rito para las niñas. El rito era solo para los niños, la circuncisión. Ya. Las niñas. Pero esta es la sangre del nuevo pacto con nosotros se derrama. Esto es voluntario. Si yo quiero, debo de esa copa. Si no, no la digo. ¿Ya? Ahí está, simbolizado. Por lo tanto, se sigue el gobierno civil. Eso sí, el gobierno civil no debe imponer leyes que exijan o prohíban algún tipo de doctrina de la Iglesia o limitando la libertad de las personas para adorar como prefieran. Pero por otro lado, la Iglesia no gobierna ni debe gobernar sobre el Estado como si fuera algún tipo de autoridad más alta sobre el Estado, porque no lo es. ¿Ya? La autoridad de la Iglesia y la autoridad del Estado pertenecen a esferas distintas. La autoridad de la Iglesia es espiritual, ¿ya? Y tiene una autoridad también dentro de lo que es moral y ética. La Iglesia define lo que es bueno, lo que es malo, de acuerdo a lo que está en la palabra del Señor, pero esa autoridad, el someterse a esa autoridad es voluntario. ¿Ya? Ahora, tenemos temas donde nosotros sí nos metemos porque yo tengo que defender a los inocentes. Es decir, el tema del aborto no es un tema solo de mi cuerpo, mi decisión. Hay otro cuerpo, hay otra decisión. Estos son temas donde entra la visión de ser humano, ¿ya? Que debemos defender de todas maneras. Lo que no debemos hacer es obligar a alguien, ¿ya?,
a pertenecer a una iglesia. Eso no puede hacerse. Pertenecen a esferas totalmente distintas. Por lo tanto, es muy distinto y aquí hay que separar lo que hizo la Iglesia Católica Romana durante mucho tiempo de la Edad Media, donde la Iglesia tenía más poder que el gobierno civil. Y al final hubo que limitar ese poder, ¿ya? Porque la Iglesia no fue... Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que incluso en países donde se impone de cierta forma, ya sea la religión católica cuando fue impuesta por el poder civil, o en algunas zonas en que, sobre todo cuando inició la reforma protestante, había cierta imposición a pertenecer a la religión, no tiene nada que ver con la imposición musulmana, con las imposiciones hinduistas o los otros tipos de fe, porque ellos son harto más chicos. Y de repente, por ejemplo, cuando los ateos o los progresistas empiezan a decir, bueno, ¿y cómo las monjas se visten con estos velos, con estas ropas toda la vida? Es un acto voluntario. Las mujeres entran en un convento voluntariamente, por lo menos en este tiempo. Antes no, en este tiempo sí. ¿Ya? No es lo mismo que a las niñas, a todas las niñas en los países musulmanes que son donde la ley charia gobierna, tienen la obligación del uso del velo y después vamos pasando ya no al velo, sino a la burka y ahora ya los talibanes a las mujeres les dejan un ojo. No pueden hablar. ¿Ya? Entonces incluso cuando en ciertas zonas el cristianismo era una obligación bastante más liviana que la obligación de los musulmanes y otros que hacen una diferencia. Pero nosotros estamos en contra de la imposición de la fe a través del Estado. ¿Cuál es el problema? El problema, sobre todo que pasó durante la Edad Media, es que viene un imperio imponiendo su religión y tomando las ciudades como armas. Y en las ciudades en las que entran, donde no se someten a esta religión, mata a todos. Así que las cruzadas, sáquenlas del tema religioso. Las cruzadas son un tema de autopreservación. Tuvieron que ponerle un atajo al imperio musulmán, a los califatos. Y lo otro tiene que ver porque también tiene que ver con supervivencia del tema religioso. Si este imperio que era religioso, teocrático, toma las rutas por las que se abastece el resto del mundo, las rutas de comercio, y después le dice, o ustedes se convierten o le cierran la ruta, ¿quién hace esto? Las armas, no queda otra. ¿Ya? Ahí hay una diferencia, pero en el resto tenemos que tener el cuidado Ahora, hay una diferencia en que nosotros, que somos mayoría, si somos mayoría en una sociedad, tengamos y legislemos sobre leyes que protejan a la familia, que protejan a la propiedad privada, porque creemos en estas cosas, que protejan la vida de los seres humanos desde antes del nacimiento, y leyes que prohíban y castiguen el homicidio, el robo y otro tipo de cosas. Así también que se prohíba la promoción de ciertas conductas entre los niños, como estas cuestiones de género y otras, ¿ya? Porque son un abuso hacia los niños, ¿ya? Que las drogas, el aborto, ¿ya? Que tienen que ver con la moralidad cristiana, porque nosotros somos cristianos. Es muy distinto usar el poder del Estado para que obligue a las personas a seguir una fe. ¿Ya? Ahí tenemos que hacer ciertas diferencias. ¿Ya? Así que eso es sobre la Iglesia y el Estado. Vamos a pasar hasta ahí. Y la próxima clase hablaríamos de
la disciplina en la iglesia. Eso es un tema bastante importante. Que el Señor nos bendiga. Vamos a cantar un corito para posteriormente terminar el servicio. Damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos diste de poder, Señor, aprender de tu palabra, Padre Celestial. Ayúdanos para poder, Señor, guardar lo enseñado en nuestros corazones, Señor Jesús, en nuestra mente, Padre Celestial, para poder llevarla, Señor, en el caminar en esta vida, en esta tierra, Señor. Te pedimos humildemente tu bendición por nuestro pastor también, para que le siga dando gracias, Señor, sabiduría, ciencia, inteligencia, para que él también pueda, Señor, compartir tu palabra para nosotros, Señor Jesús. Bendice las actividades del día también, lo que tengamos que realizar, Padre Celestial, esté tu presencia con nosotros y nos aparte, Padre Celestial. Te pedimos humildemente tu bendición y tu compañía para el regreso a nuestros hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.